queridos hermanos. Un placer en esta hora compartir la palabra de Dios. Y a veces encontramos en la Biblia algunos mandatos muy fáciles, otros muy difíciles de cumplir. El día jueves estaba hablando con una señora de Zárate, en la cual estaba allí deprimida y no sabía si contestarme o no allí a la consultoría, y estaba allí llorando. Y una de las cosas que pudo expresar: Dios no me contesta. Dios está ausente, Dios está lejos, no me contesta. Pero ella no lee la Biblia, no va a la iglesia, tiene una hermanita ciega, son las dos solitas. Y pareciera que el ánimo de esta hermana ciega le supera, a pesar de no tener vista, y la anima y la alienta. Dice la palabra de Dios que para que Dios pueda contestar nuestras oraciones, uno de los requisitos es que obedezcamos, dice la Biblia en 1 Juan 3, los mandamientos de Dios. Y el apóstol Juan dice allí que uno de los mandamientos dice es creer en el Señor Jesucristo, y el segundo dice que nos amemos unos a otros. Hoy vamos a estudiar el segundo mandato, que nos amemos unos a otros. Y uno dice, pero es fácil. Para mí es difícil. No es tan fácil que nos amemos. Es sencillo, te amo, te quiero. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Juan, en el capítulo 4, y vamos a ver del versículo 7 hasta el versículo 12, ¿sí? Vamos a ver lo que Dios nos enseña acerca de esto de amarnos unos a otros. Es como que le preguntamos a Dios, Dios, ¿cómo tenemos que amar? Y entonces, en esta porción, el apóstol Juan, no vamos a agotar el tema, ¿no? Hay libros que se han escrito sobre esto, pero quizás nos dé luz en esta mañana para saber cómo tenemos que amarnos unos a otros, ¿sí? Allí, entonces, en 1 Juan, en el capítulo 4, versículo 7, allí tenemos en pantalla, dice, amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor, dice, de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿sí? Así que vemos aquí, en primer lugar, que el amor o el amarnos unos a otros tiene una raíz, tiene un origen, tiene una fuente. Dice, amados, dice, amémonos unos a otros, ¿sí? Dice, porque el amor es de Dios. Es como que el hombre tiene una clase de amor y Dios pareciera que tuviese otra clase de amor. Y entonces Él dice que si dos personas se aman, bueno, porque fueron a la raíz, fueron al origen, a la fuente, fueron a Dios. Y por eso se aman. Hay una raíz. La Biblia nos enseña, queridos, en Romanos, capítulo 5, versículo 5, allí dice que el amor de Dios, dice, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo? Que el amor ágape, el amor de Dios, el amor verdadero, no lo hallamos, no lo encontramos en el hombre, porque está muerto en sus delitos y pecados. Allí no existe, allí no está el amor de Dios. Así que si nosotros queremos que nuestras oraciones sean respondidas, dice Dios, tienes que amar. Tienes que amar. Y Señor, ¿y cómo tengo que amar? Debes ir a la fuente, debes ir a la raíz, debes ir a Dios, debes ir a mí, dice el Señor. Y entonces allí tendrás la fuente, el origen, la luz, la claridad de cómo tenemos que amarnos. Y dice allí el texto, todo aquel, dice, que ama es nacido de Dios. O sea que el amor verdadero, el amor entre nosotros, tiene una raíz, pero también tiene que ver con la regeneración, porque dice el amor, dice, es nacido de Dios. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, no podemos amar con ese amor de Dios. Hace poco estaba en el grupo de adictos y surgió
la pregunta, ¿qué va a pasar después de la muerte? Estaban allí intrigados. Y allí le decía que si una persona nace 2 veces, ¿sí? Nace 2 veces, no va a experimentar la muerte segunda. ¿Cómo? Hay 2 muertes, decían. Claro, hay una muerte física y una muerte segunda. Pero el que nace una sola vez, le decíamos, va a experimentar 2 muertes. La muerte física y la muerte segunda. Una persona que tiene un encuentro con Jesucristo, dice la Biblia, que ha nacido de nuevo. Nació una vez físicamente y nació una vez espiritualmente. Entonces la muerte segunda, que es después del gran trono blanco, no lo va a experimentar, porque tiene vida, vida eterna, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Muere y está en el paraíso. Alabado sea el Señor, esa es nuestra fe, ¿no es verdad? Pero Dios dice que si nosotros hemos nacido de nuevo, podemos amarnos unos a otros, con ese amor verdadero, con ese amor que viene de Dios. O sea que en primer lugar entonces ese amor verdadero, ese amor entre nosotros tiene una raíz. En segundo lugar tiene que ver con la regeneración, pero en tercer lugar tiene que ver con una relación. Porque dice, y conoce a Dios. Hay una relación. Yo conozco a mi abuelo y tengo una relación con él. Conozco a mi vecino, a mi tío, al compañero de trabajo. Lo conozco porque estoy relacionado con él. Y así podemos decir nosotros, ¿sí? Si nosotros conocemos a Dios, tenemos contacto con Él. Me relaciono, oro, canto, leo la palabra, me guía, me sustenta, me cuida, me sana. Puedo percibir su presencia, lo conozco. Y entonces dice Dios, entonces puedes amar a otro, porque fuiste la raíz, porque fuiste regenerado, porque tienes el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, porque me conoces, porque estamos en contacto, estás relacionado conmigo, me conoces, sabes, en aquel momento duro y difícil, cuando te sané, cuando te levanté, cuando estabas estresado, viste mi mano allí cerca, obrando con poder, me cuidaste, te cuidé, te sustenté, me conoces. Entonces puedes amar unos a otros. Pero seguimos. Allí en cartelera, versículo 8, allí dice el versículo, el que no ama, dice el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si a nosotros nos cuesta amar, Dios dice, no nosotros, no me conoces. Porque si, Señor, pero es complicado amar a esta persona, es difícil. ¿Sabe cómo habla de mí? No me saluda, me es indiferente. Pero si no lo amas, dice Dios, no me conoces, no me conoces. Vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 12, ¿sí? O podemos leer hasta el versículo 11, ¿no? En esto dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. A ver si seguimos. En esto consiste el amor. 2 puntos. En que nosotros, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hija en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Sí? Volvemos al versículo 9 y allí el versículo dice, en esto se mostró. Un descubrimiento allí en esta palabra mostrar, que estuve allí investigando. Esa palabra se puede traducir como resaltar. O sea, desde la creación hasta ahora lo que resalta en la historia, ¿sí?, es la obra de la cruz. La venida de Cristo a la tierra. Es lo que resalta. Entonces, en cuarto lugar, podríamos decir que el amor tiene que ver con este resaltar. ¿Sí? Con esto de resaltar. Entonces, yo pensaba, cuando nos tenemos que amar unos a otros, ¿qué es lo que resalta en nosotros? ¿Hay algo que sobresale?
¿Sí? Dice, si Dios nos amó de esta manera, dice, nosotros también tenemos que amar, así como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Dios? Envió. Hubo un sacrificio, hubo un esfuerzo, hubo una entrega. Esa palabra enviar es apóstolo en el griego, que es la misma que se traduce como apóstol, ¿sí? Que envía, que pone aparte, que separa, ¿sí? Vemos entonces cómo la Biblia nos enseña, ¿sí? A través de Dios, amándonos, envió lo mejor que tenía a su Hijo, y Jesucristo amándonos se entregó y fue a la cruz ocupando nuestro lugar. Es la manifestación del amor de Dios y del amor de su Hijo. ¿De qué manera nosotros estamos mostrando ese amor los unos a los otros? La Biblia nos enseña que no amemos, dice, de palabra ni de lenguas, sino dice en hechos y en verdad. Debe haber hechos. Debe ser algo sincero o genuino, algo verdadero. ¿Qué es lo que resalta en tu vida? ¿Qué resalta en mi vida? Una demostración de que amamos a los hermanos. Dice Dios, tienes que mostrar. Señor, ¿cómo lo hago? Mira lo que yo hice. Juan, allí, el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 5, allí dice que tenemos que amarnos siendo imitadores de Dios. Tenemos que imitar a Él. Señor, ¿cómo lo hiciste? Envía a mi Hijo. Jesús, ¿cómo me amaste? Fui a la cruz. Debe haber un sacrificio, debe haber una entrega. Algo tienes que hacer. No es suficiente las palabras. Algo tenemos que hacer. Pero en quinto lugar, queridos, allí en el versículo 12, vamos a detenernos allí en 2 puntos más. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y nosotros encontramos en el Antiguo Testamento historias maravillosas de encuentro del hombre con Dios. Pero Juan dice allí en Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás, pero su Hijo unigénito, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús, por un lado, mostró a Dios. ¿Sí? A Dios dice, nadie le vio jamás. Pero ahora, hablándonos a nosotros, dice Juan, a Dios, nadie le vio jamás. Pero, dice, si nos amamos unos a otros, allí encontramos en quinto lugar una revelación. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Cuando Él ve que dos se aman, dice Dios, yo quiero estar ahí. Quiero morar ahí. Quiero permanecer. Y nosotros somos tan inconstantes, ¿no es cierto? No perseveramos, abandonamos. Pero cuando dos personas se aman, dice yo permanezco. Miren qué revelación. A Dios nadie le vio jamás. Pero cuando dos personas se aman, voy a permanecer y me van a ver. Me van a ver. Ayer estuvimos escuchando, ¿no? 2 mensajes preciosos acerca, en esta ceremonia de casamiento. Rubén hablándonos del amor. Y allí pudimos ahí percibir en Facundo y en Alejandra. ¿Quién podría negar de ver la presencia de Dios, el amor de Dios en ellos? Esa simpatía, esa gracia, ese amor, eso de obedecer a Dios. Nos casamos porque Dios así nos mostró y queremos hacer todo lo que Él nos dice en ese primer amor, ¿no es verdad? Dios permanece en nosotros. Y si Él permanece, lo ven. Los compañeros del trabajo lo ven. En tu familia lo ven.
en la iglesia, en todo lugar. Pero cuando no se aman, pareciera como que Él no permanece. No es que Él nos abandona, nos deja, nos desampara, porque Él no miente. Lo que sucede es que nosotros nos alejamos, nos apartamos de Él. Y entonces Él no permanece, no está ahí, porque nosotros nos alejamos de Él. Pero en sexto lugar, allí dice el texto, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor se perfecciona en nosotros. Estamos hablando que el amor tiene que ver con una raíz. En segundo lugar, el amor tiene que ver con una regeneración. En tercer lugar, el amor tiene que ver con una relación. En cuarto lugar, dijimos con el resaltador, que resalta, que sobresale, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, en la historia. Dijimos que el amor tiene que ver con una revelación. Dios permanece en nosotros. Pero en sexto lugar, el amor tiene que ver, o el amor de Dios, tiene que ver con una representación. A nadie dice, a Dios, nadie le vio jamás, dice. Pero dice, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, dice, y su amor se perfecciona en nosotros. Dos personas se aman. Dice Dios, yo me perfecciono allí. Mi amor se perfecciona allí. Y cuando alguien quiere saber cómo es el amor de Dios, tienen que ver a esas personas que se aman, porque allí está representando mi imagen. Es como que alguien le regala un auto a alguien, una persona, ¿no? ¿Te gusta el auto? Sí, me gusta, es hermoso. Súbilo. Empiezas a manejar y ¿te gusta? Sí, me gusta, te lo regalo. Y todo el barrio sabe que ese auto, supongamos, sea de Gabriel. Y él empieza a manejar ese auto que le regalaron y el barrio piensa que es Gabriel, pero es él el que está manejando. Y así sucede con esto. Pareciera que es Dios que está ahí, no, pero sos vos. Pero pareciera que está el Señor ahí, pero sos vos. Porque amás, ¿sí? Porque decidiste amar y estás representando a Dios. El amor se va perfeccionando, ¿sí? Nadie conoce a Dios, pero lo pueden ver cuando nosotros amamos. Queridos, un mandamiento pareciera fácil, ¿no? Pero no es tan fácil. Pero la Biblia sí nos enseña que si nosotros creemos en Jesucristo y en segundo lugar nos amamos unos a otros, Dios va a responder nuestras oraciones. Y ese es el deseo más grande en esta hora. Que Dios pueda responder tus oraciones. Miles de inquietudes quizás puedas tener, ¿no es cierto? Invocas el nombre del Señor, pareciera que Él está ausente, ¿no? Pero probemos por obedecer a Jesús. Intentemos amarnos unos a otros y verás cómo Dios va a responder con todo su poder. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por este tiempo precioso que podemos estar hoy en la casa de Dios. Gracias porque ese amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y tenemos una capacidad para amar diferente al común de los hombres, porque tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a crecer en este amor. Muéstranos la senda, muéstranos el camino. Tenemos el ejemplo, tenemos el modelo, Dios. Pero te pedimos, te clamamos, oh Dios, que nos ayudes a cumplir este mandato. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.